Hermanos, Dios me les bendiga. Acá estamos, contentos de estar en la casa del Señor. Amén, hermanos. Pues, habiendo terminado con la serie de los encontronazos de Jesús, recuerda, la vez pasada, pues hoy tenemos un tema, queremos ir a un tema un tanto diferente, pero que en el nombre del Señor Jesús yo entiendo que es algo que deberíamos mirar con mucho detenimiento. Amén. Y tiene que ver con la oración, amén. El tema de hoy, orando con intensidad. Yo recuerdo que mi abuela materna usaba muchas palabras de esas raras. Usaba la palabra frenesí. Yo sé que esa es una palabra del diccionario, pero usted no usa frenesí. ¿Cuántas veces usted usa frenesí la semana pasada o el mes pasado? Nunca, ¿verdad? Pues que lo quiere con frenesí, decía. El frenesí es algo que cuando está así desesperado, ¿verdad? Como que... Entonces usaba palabra ahínco. ¿Te ha oído esa palabra también? Una palabra adicional también. A veces lo usaban, ¿verdad? De manera jocosa, porque decían, pues, el tío tuyo, aquel, él es feo con ahínco, decía. Como tratando de darle una magnitud a la palabra, ¿verdad? Pero mejor es usar la palabra intensidad, orando con intensidad. Pero frenesí no está muy lejos y ahínco tampoco está muy lejos, ¿ok? Con ganas, quizás podría ser otra forma, ¿verdad? Que podríamos decirlo para tratar de entenderlo, pero yo creo que mejor lo vamos a poder entender cuando vayamos a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar utilizando algunos ejemplos, ¿verdad? Porque podemos hablar de oración, pero es bueno ver y leer sobre hermanos en la fe, ¿verdad? Que oraron, o algunos que no oraron. Entonces vemos qué pasó en un caso y que en el otro, amén. Entonces, hay una parte bien importante porque también vamos a hablar de las condiciones para la oración, que yo creo que es de suma importancia. Por eso es que el tema casi parecería como un estudio bíblico, pero no es un estudio, obviamente es una predicación, pero si usted quiere gritar algo de allá para acá lo puede hacer también, estamos aquí en familia. Así que pretenderemos continuarlo la semana que viene. Pero hoy, orando con intensidad. En Lucas capítulo 18, amén. Vamos a ir a la palabra allí, Lucas 18. Y usted conoce bien esta porción que vamos a leer. Vamos a leerla todos juntos, del verso 1 al 8, amén. Lucas 18, del 1 al 8, amén. Gloria a Dios. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Lucas 18, 1 al 8, para la gloria del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, bendice tu palabra ahora. Permítenos que por medio de tu Espíritu Santo la podamos entender y la podamos poner por obra. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, orando con intensidad. Amén. Fíjese lo que esta parábola nos relata simplemente. Había una señora que tenía un caso pendiente porque tenía un pleito, ¿verdad?, con otra persona que no se describe y no se nos describe el pleito. Ella tenía necesidad de que el juez de esa ciudad, que era el que estaba puesto para juzgar, para decidir
lo correcto en casos como esta que tenía esta señora, pues lo hiciera. Pero este señor no quería. Nos dice sí que este señor era una persona, pues, un tanto indeseable, porque él decía, yo no temo a Dios, y si no temo a Dios, imagínate, ¿qué voy a temerle yo a los hombres? No respeto a Dios, pues no respeto a los hombres tampoco. ¿Ok? Y lo decía claramente el Señor Jesús cuando relata la parábola, dice, ahora este juez no es un juez bueno, no era una persona buena. Dice, él no temía a Dios, o sea, no tomaba en cuenta a Dios. Y nos hace pensar rápido, wow, este es como los que describe Romanos capítulo 1, que decidieron no tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, wow, ¿y qué podrá esperar esta señora de este caballero? Diría uno. Pero el Señor sabe todas esas cosas y sigue, y eso en su relato describe a este señor como que encima de que no temía a Dios, no le temía a hombre tampoco. Imagínate, no teme a Dios, no teme a hombre, a varón. Imagínate si va a temer a una señora y después de eso viuda. Hay que tener en cuenta aquí el contexto de la viuda. O sea, en la sociedad de aquel entonces estaba el varón, y el varón adulto, viejo, anciano, pues por sobre todas las cosas, ¿verdad? En términos de autoridad y respeto. Después usted seguía bajando, estaban los varones, los jóvenes, ¿ok? Y después los niños y las damas más o menos en el mismo escalafón. Y las damas, ¿verdad?, que eran casadas. Después de eso más para abajo venían las doncellas, y después bien abajo, porque no había más nada, estaban las viudas, en términos de la importancia que tenían en la sociedad. Yo sé que todo eso, gracias al Señor, todo eso ha ido cambiando para bien, amén. Por eso es que a veces hay personas que dicen, ay, en los tiempos de antes, ay, las cosas sí que eran tan buenas. Bueno, no tanto, algunas no eran tan buenas, nada. Lo que pasa es que uno tiende a añorar las cosas que uno vivió, aunque las haya vivido difíciles. Eso es una característica de, por ejemplo, usted dirá, la Coca-Cola de hace 50 años sabía diferente. Bueno, para los que ustedes estaban hace 50 años tomando Coca-Cola, bueno, yo también tomaba Coca-Cola hace 50 años, pero la realidad es que yo la encuentro igual. Y antes había que comer una botella que ahí siempre era caliente, ahora usted la consigue fría en cualquier sitio por ahí, todas esas cosas, ¿me entiende? Compra el botellón, antes en aquellos tiempos no existía. O sea, hay cosas que son diferentes, hay personas por ser diferentes le llaman mejor, pero no necesariamente. Así que en aquel entonces las viudas, pues les iba bien mal. Por eso era que se hacía mucho énfasis entre los creyentes y en la sociedad a atender las viudas y los desamparados y los huérfanos, ¿ok? Porque antes no había nada que las apoyara, sino simplemente su familia o cualquier otra persona que las atendiera. Así que imagínate a esta señora que ve a este señor, que no le importa a Dios, no tiene temor a varón, no tiene temor a dama, ni a joven, imagínate una viuda. O sea, en la tabla de importancia de este varón, esa viuda estaba abajo, estaba el último en la fila, vamos a decirlo así. Pero ella seguía yendo donde él, ¿ok? Y cuando dice él no quiso por algún tiempo, es que lo que es evidente por el contexto es que esta señora estaba, y cuando él abría la puerta de la oficina, allí estaba ella parada. Y al otro día, al otro día, aquí estoy, y al otro día, aquí estoy. Este es mi caso, y este es mi caso, y este es mi caso. Y él no le hacía caso, hasta que un día parece que se cansó y dijo, esta señora va a volver loca a mí. Me va a agotar la paciencia, decía. No sea que viniendo de continuo, porque eso era lo que estaba haciendo, estaba allí, y allí, y allí. ¿Sabe como el matapiojo que yo le digo? Allí, allí, allí. Y no se cansaba, allí. Y no dejaba de ir donde el juez. Recuerde, este juez era una persona completamente mala. Pero era el juez, no había más ninguno. Si ella quería justicia, tenía que ir donde él. Así que él decidió en un momento dado hacerle justicia a esta señora. Y ahí el Señor detiene la parábola. Entonces uno dice, ¿y qué quería decir todo esto? Entonces, las parábolas son una historia, un cuento, un relato, para que nosotros podamos entender verdades espirituales, ¿verdad? En este caso.
A veces hay personas que dicen, pues el juez malo es Dios. ¿Realmente? No, porque entonces el problema está en alegorizar la parábola. ¿Sabes qué es una alegoría? Una alegoría es una parábola, pero que uno entonces le empieza a poner nombre a los personajes, casi siempre. ¿Ves? Entonces a lo mejor le dice, pues la viuda soy yo. Ok, vamos a permitirle hasta ahí. Pero cuando alguien dice, el juez injusto es Jehová Dios, porque yo lo que veo ahí es que yo tengo que seguir insistiendo para que Él atienda a mi oración. Bueno, no es la realidad. Lo que está ilustrando el Señor aquí es que, aún siendo malo, ese varón, y bien malo que era, que no tenía ningún incentivo para responderle a esta señora que no fuera que ella lo estaba molestando y él ya se estaba hartando de ella. ¿Ok? Era una persona completamente despreciable. Pero con todo eso, ella logró que él hiciera lo que ella necesitaba. Y entonces vino y decidió hacerle justicia. Mire, otra cosa que está implícita aquí es que la señora tenía razón en su caso. Porque ella no iba a querer que le hicieran justicia para ella salir mal. Ella sabía que ella tenía la razón y por eso quería que él le hiciera justicia. Ahora, el varón no tenía justicia en él. Y lo que nos ilustra es que esta señora, por su insistencia, logró que un varón que tenía nombre de justicia, pero no creía en ella porque no acababa de hacer las cosas correctas, con esta señora específicamente, cuando estoy seguro atendía a aquellos que, y a los más influyentes, pero a los menos no, ¿verdad? Era injusto de por sí. Con todo y ello, la señora por su insistencia logró que el varón le hiciera justicia. Y hasta ahí llega la parábola. La parte que compara y nos ayuda a entender bien es el verso 7, donde dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero no está diciendo que el juez malo es Dios. Todo lo contrario. Está diciendo, si la señora logró que aquel malandrín le atendiera y él no tenía ningún deseo ni nada bueno en él para hacerlo, imagínate, y la atendió, imagínate nosotros si vamos a clamarle a un Señor, a un Dios que nos salvó y nos ama de por sí. Y quiere y nos pidió que le pidiéramos. Imagínense, por eso dice, se tardará en responderles. Ahora mire bien el otro parte de lo que el Señor le dice a la audiencia. A sus escogidos. ¿Sabe que el Señor, como dice Efesios, nos escogió a nosotros en Cristo? Amén. ¿Para qué? Para hacernos sus hijos y coherederos con Cristo. El hecho de usted ser de Cristo es que le da el privilegio, no el derecho, el privilegio para que el Señor atienda a su oración. Con esto queremos decir, y vamos a ir a algunas porciones de la Escritura, que hay muchas personas que claman a Dios sin ser de Dios. ¿Entiende? O sea, claman al Señor, pero el Señor no los conoce a ellos, ni ellos conocen al Señor. Y entonces de alguna forma esperan que el Señor conteste su oración. La única oración, lo vemos por el contexto bíblico, que contesta el Dios a quien alguien no ha conocido, es la oración para arrepentirse primero. Hay que arrepentirse, hay que humillarse, hay que confesar nuestro pecado para que entonces Él nos salve y entonces nos conozcan el sentido bíblico de la palabra. Para entonces nosotros poder tener el privilegio de, ya siendo sus hijos y coherederos con Cristo, entonces ir a Él en oración. Pero lamentablemente en este mundo vemos un montón de personas que es evidente no conocen al Señor, porque lo vemos por su testimonio, pidiéndole al Señor en oración. Y a veces cuando pasa algo triste o duro, fuerte o algo, pues usted lo ve en las redes sociales orando, estoy orando, estoy clamando a papito aquí, a todo esto. Entonces, que usted viene a verle y dice, wow, el país entero es de Cristo, pero nosotros sabemos que no, hermano. Ni el mundo entero, ni la nación entera, ni nadie. El Señor va a venir a buscar a un pueblito pequeñito, el remanente.
Por lo tanto, hay personas que están orando y están orando a un Dios a quien no le sirven. Y vamos a ver que el asunto de la palabra, hermano, nos enseña que es un privilegio otorgado por Dios el que tú le puedas pedir a Él. Y eso no es universal, es para sus hijos y sus hijas. Porque el paralelo de uno pedirle a Dios es como cuando tú vas a pedir a un rey y le vas a pedir una audiencia. El rey tiene que saber quién tú eres. Y tienes que tener, ¿verdad? Si tú esperas un favor del rey, tienes que estar conectado con el rey. ¿Sabes que en Puerto Rico le gusta mucho ese asunto? Tiene que estar planchado. ¿Usted entiende esa palabra? Tiene que estar planchado con el rey ya. ¿Sabe lo que es planchado? Dice, sí, hay un protocolo de por medio donde yo le pido, pero ya él planchó que él me va a contestar. Ahora hay que tener cuidado con ese asunto de planchar. Vamos a ver las condiciones también, porque a veces nosotros nos gusta avanzar con las cosas. A mí me gusta avanzar, yo sé que a usted también le gusta avanzar. Pero hay que entender con cuidado qué quiere decir cuando el Señor nos ha dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, vamos a ver en la Biblia, yo lo haré. En mi nombre, ¿qué quiere decir primero? Una parte importante, ¿qué quiere decir? Todo lo que pidieres en mi nombre, dijo el Señor Jesús, yo lo haré. Hay que entender bien esa parte, porque eso a veces somos todos, es un poquito rapidito con las cosas y hay que entender bien detalladamente qué quiere decir. Por ejemplo, en esta parábola, el verso 7, habla de los escogidos, como mencionamos. Muchas personas hablan de los escogidos, entonces dice, pues yo soy escogido. Para un momento, de reversa. ¿Todo el que pide a Dios es realmente escogido? No, porque acabamos de decir que hay muchos que piden porque piden, ¿verdad? Pero, ¿cómo pueden tener esperanza de que les conteste el Dios a quien ellos no sirven, en el cual no creen? Porque si hubieran creído, fueran sus hijos. Amén. Por lo tanto, no tienen fe, tienen la noción y tienen la iniciativa de decir que le van a pedir a Dios, pero la oración no llega, hermano. Porque primero hay que contar con el favor de aquel a quien le estamos pidiendo. Amén. Tiene la gracia de ese rey que nos va a contestar. Amén. Tiene que estar preacordado con el rey. Vamos a ir ya mismo a esa porción, en nombre de Jesús. Por eso dice, si este juez le hizo justicia a esta señora, ¿cómo Dios no le hará justicia a sus escogidos que se pasan clamando a Él día y noche? Y le dice a la audiencia, dice, ¿qué ustedes creen? ¿Se tardará en contestarle? Y la audiencia diría, pues no, porque si el malo contestó, pues cuánto el bueno que nos salvó se tardará. El Señor quiere decir, pues no se tarda en contestarles, amén. Pero fíjate la parte, por eso le llamo esto con intensidad, porque dice, claman a Él día y noche. Y vemos allá en la palabra, Primera Tesalonicenses 5:17, usted recuerda este verso, ¿verdad? Esto era parte de las lecturas bíblicas que hemos estado leyendo, ¿verdad? Mes tras mes del Nuevo Testamento. Dice, orad sin cesar. Ahora, hay muchas personas que dicen, y es correcto, pero yo no puedo orar durmiendo. Claro, nadie puede orar durmiendo, eso lo sabemos. Ok, pues vamos a quitarle las horas del sueño, el resto del sueño. Que yo estoy trabajando. Mientras usted está consciente, usted puede y debe orar. Hay diferentes contextos y diferentes situaciones y localidades para orar. Me explico. Podría haber una ocasión que nosotros consideráramos ideal para orar, y es que nos vemos así rodeados por un ambiente así blanco, calladito, no se oye nada, hace fresco, no hay interrupciones, el celular se desapareció, todas esas cosas, y usted está sintiéndose completamente bien, usted ya comió, usted no tiene dolor de cabeza, usted está
que si se pone mejor se daña, como dice. Pues, y no hay ni interrupción ni nada, está completamente a sus anchas. Vamos a llamarle eso una situación ideal para usted orar. Pero saque cuenta cuántas veces le suceden esas condiciones ideales para usted orar. Son muy pocas. Inclusive a veces si usted las quiere buscar, a veces da trabajo. ¿Ok? Ahora, no que no las vayamos a buscar. Amén. Pero esas condiciones para orar son buenísimas, pero pueden ser escasísimas también. Ahora, si nos vamos entonces a lo que es la vida cotidiana y vemos entonces que la palabra nos dice, Dios sabe que yo tengo que trabajar, Dios sabe que yo tengo que fregar, Dios sabe que yo tengo que limpiar, Dios sabe que yo tengo que bañarme, Dios sabe que yo tengo que guiar unas horas en el día. El Señor sabe todas estas cosas, pero el Señor me mandó como quiera que no dejara de orar. Y ahora yo veo aquí también en Lucas 17 que el mismo Señor Jesús dijo, la expectativa de Dios misericordioso es que los escogidos de Él claman a Él de día y de noche. Lo cual me lleva a pensar a mí que el Señor se refiere a no tener que esperar por las condiciones esas super ideales para orar, sino que de verdad estemos orando en todo tiempo. Amén. Y cuando yo me pongo a leer en la Escritura, ¿cuál es la descripción ideal que Dios da del Espíritu Santo que está con nosotros? O sea, que Cristo dejó el Espíritu Santo con nosotros en reemplazo de Él, porque Él iba al Padre a preparar lugar para nosotros y nos dejó el Espíritu Santo como la presencia de Dios en nuestras vidas. Y le llamó Parácletos. La palabra de Dios lo traduce consolador, pero si vamos a la palabra original, la traducción está un poquitito wanting, como dicen en inglés, un poquito necesitada, ¿ok? La palabra más correcta, literal, de Parácletos es compañero. Puede llamarle amigo. Alguien que siempre está con usted. Amén. Alguien que siempre está con usted. Amén. Por lo tanto, esa presencia de Dios, ese Parácletos, literalmente lo que quiere decir es, Cletos se mueve para, que está a su lado, el que se mueve a su lado, que va con usted todo el tiempo. Esa es la forma que el Señor describió el Espíritu Santo. Si ese que va caminando a su lado suyo, ¿cómo usted va? Callado, sin hablar. Pues usted está hablando con Él todo el tiempo. Es Dios con usted. Es usted amistado con Dios en su diario vivir, en el día entero. Y usted puede estar trabajando y usted puede estar clamando a Él de día y de noche, excepto cuando esté dormido, porque nadie clama a dormir. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, no podemos dejar de orar simplemente por distraernos con las cosas necesarias del día. Y ahí es que está, ¿verdad?, la limitación que nosotros podemos tener. Pero muchas veces usted podría tener el momento ese súper ideal para orar. Y usted puede decir, pues en ese momento yo reservo para pedirle cosas bien profundas al Señor. Usted tiene la definición de profundas, cosas bien a largo plazo, cosas que tengo que meditar bien en ellas cuando se las pido. Muy bien. Pero a través del diario y el hablar con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y orarle al Señor a través, ¿verdad?, del privilegio que Él nos da, usted puede hacerlo en el diario. Señor, mira, ahora estoy a punto de entrar a este lugar. Ayúdame aquí a ver qué yo voy a decir. Amén. Mira, Señor, ahora estoy aquí haciendo la fila. Hago el 30 en el médico que fui. Por lo tanto, me voy a ir allá y voy a ir a los chinos a comerme algo en lo que acá se deciden atenderme. Dirígeme para ver qué yo puedo hacer por ti en los chinos, además de comer. Todas esas cosas, ¿verdad? Parece como medio jocoso, pero la realidad es que nuestra vida así trasciende en el día. Mira, Señor, acabo de pasar y me envenené con un coraje ahora mismo. Y no sé si tengo la razón o no, lo más seguro no la tenga. Ayúdame. O mira, Señor, estoy ahora mismo en una tentación bestial. Ayúdame en la tentación, dirígeme qué debo hacer.
mejor me voy corriendo, dirígeme, Señor. O sea, que el Señor, para eso es que está el Espíritu Santo al lado, para que nosotros a través, ¿verdad? Y Él en su presencia que nos insta a orar y nos mantiene a orar, a orar, a orar, a orar. Por eso dice orar sin cesar. Dice, claman a Él día y noche. Recuerde que la señora logró justicia, pero era porque ella no se quedaba callada. Pues imagínate si ella le oraba a este señor porque él, deja ver si él me hace justicia. Imagínate usted que conoce a quien le está pidiendo, es su hijo por la fe, porque él murió por usted en la cruz, amén. Imagínate si él no le contestará. Y cuánto más cuando él le manda a que sea insistente. Amén. Os digo que pronto les hará justicia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a que oráramos considerablemente, intensamente, con ahínco, frenéticamente, si queremos llamarlo un poquito más exageradamente. Amén. El Señor entonces contrasta, y por eso es que nos espera que nosotros vayamos pidiéndole a Él todo el día, hermano. Amén. Y no tiene que decir, Señor, en el nombre de Jesús. No, usted puede estar hablando, si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero puede estar hablando con Él como que está a su lado, todo el tiempo. El hermano James estaba hablando esta mañana en el contexto de los dones del Espíritu, ¿verdad? De la unidad en el Espíritu, con esta relación con Dios, de intimidad con Él, de caminar con Él, es esto mismo, te va caminando con el Señor. Y usted, pues, cuando va a hablarle, pues justo le estuvo hablando hasta hace un rato, y después hay una pausita, y de momento usted sigue hablando, así todo el tiempo, pero pidiéndole al Espíritu, ¿verdad?, que le dirija, y también que le dirija en la oración, bendito sea el Señor, porque el Señor también nos ayuda a nosotros a poder, a través del Espíritu, saber en qué cosas nosotros vamos a orar y cómo vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a ir a algunas porciones de la Escritura para que usted pueda ver esta porción, bien importante. Amén. Ahora bien, otra parte que no se nos puede olvidar es que hay una parábola que sigue a esta y fueron relatadas por el Señor en el mismo momento. Qué casualidad, dirían algunos. O es que Lucas pues las puso juntas. Y digo, no, sigue corrido. Porque entonces el Señor está diciendo, fíjate el verso 8, después que dice, claro que el Señor les va a hacer justicia a sus escogidos que piden a Él día y noche. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, está hablando del regreso de Cristo, es la segunda venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿podrá encontrar fe en esta tierra? ¿Y a quién le está preguntando? Le está diciendo a sus discípulos. O sea, ¿habrá más fe o fieles en la tierra aparte de ustedes? Es una pregunta que se queda sin contestar ahí. Pero a través del contexto bíblico, usted sabe que la palabra nos dice que el Señor va a venir a buscar a un pueblo y va a tener su pueblo salvo, redimido por la sangre de Cristo, pero que son el remanente. El remanente son los últimos 3 granitos de ajo del plato, del cerro de arroz que había en ese plato antes, para que usted tenga una idea. Es lo que llaman la vergüenza. Usted siempre que comía dejaba la vergüenza o deja la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Pon un chispito ahí. ¿Usted ha visto eso? Hay personas que fue que le enseñaron que es que había que dejar la vergüenza para que no dijeran que uno era un esmayado. Cuando le daban, especialmente si usted va a cachetear, ¿sabe lo que es cachetear, verdad? Dice, pues, para que no se crean la verdad, porque ellos estaban muertos de hambre, infeliz como yo, contento de que me den este plato de habichuela y carne, pero ¿verdad? O chuletas fritas con una mano de guineo, como usted decía, hervido, con Coca-Cola. Pues dice, para no perder mi honor y mi dignidad, pues déjame dejarle un chispito, un cantito de guineo y el chichito de la chuleta. Y así nos dicen,
estaba desmayado y se lo comió todo. Pues mire, el concepto de la vergüenza es el mismo con el Señor. El Señor viene a buscar, y cuando viene a buscar, Él no va a venir a encontrar un plato lleno rebosante de creyentes en el mundo entero. Él va a encontrar la vergüenza, el cantito. Esos 3 que no hay ojos blancos que quedaron ahí como una bichuelita. A esos son los que viene a buscar. O sea, la respuesta a esta pregunta del Señor es que sí, Él va a encontrar. Pero no es la inmensa cantidad de gentes hoy que dicen, sí, yo soy de Cristo sin serlo. ¿Qué quiere decir el Señor en el contexto aquí? Está hablando de cuántos salvos habrá en proporción, sí, pero es el contexto de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor contesta la oración de los que son suyos. Queriendo decir, yo podría contestar la oración de todos, pero no todos son mis escogidos, no todos son mis hijos. Pero a los que son mis hijos, yo no me tardo en contestar. Amén. Tremendo. Aguante, dice, mantenga eso en su mente. Mientras entonces vamos a la otra parábola que está aquí en el verso 9. En su Biblia posiblemente la perícopa está traducida o nombrada la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, usted sabe bien quién es, estuvimos hablando de ellos bastante en las últimas semanas. Y el publicano, pues usted recuerda a Mateo, ¿verdad? A Zaqueo. O sea, el fariseo era estimado como, yo quiero en mi vida ser un fariseo. Eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande. El publicano era una rata maicera en la sociedad judía. Nadie quería ser publicano. El tener un publicano en la familia era una desgracia. ¿Okay? Especialmente si le preguntabas al fariseo qué opinaba de ello. Y qué cosa que entonces el Señor usa esta estampa de un fariseo y un publicano orando en el templo. El fariseo oraba consigo mismo. ¿Cuál era el problema empezando de entrada? El fariseo no le estaba orando a Dios, estaba orando para él. Te doy gracias porque yo no soy un ratón como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y jamás soy como ese publicano que está ahí. Porque yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano y no termino de cantar mi gloria. Total, él podía decir todas las que quisiera porque él estaba orando con él mismo. ¿Por qué dice ahí que estaba orando con él mismo? No, él no quería orar consigo mismo. Él quería hablar con Dios, pero nos está ilustrando que la actitud del corazón de este caballero, de arrogancia, amén, y de pedancia, impedía desde el principio, desde el saque, como uno dice, que la oración llegara a los oídos de Dios. Dios sabía lo que estaba orando, pero la oración era como si no se hiciera porque el Señor no le iba a contestar, porque el varón estaba simplemente cantando su gloria en lugar de cantar la gloria del que está en el trono. Bendito sea el Señor. Al que él criticó, sin embargo, el publicano que sabía que era un ratón y no se equivocaba, no se atrevía ni levantar los ojos al cielo, lo cual implica que estaba arrepentido. Aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente: la actitud del publicano no era, me jové un montón esta semana, ay, me siento tan mal, déjame pedir perdón, pero la semana que viene jobo, pero ya pediré por ella después, ¿verdad? Ese cinismo es bien fácil verlo en la sociedad hoy, pero eso entendemos por el contexto, no era la actitud de este varón. Él estaba o sea, podemos casi identificarlo con Mateo. Como Mateo se arrepintió de su pecado. No nos dice listado, declarado en la Escritura, pero tiene que haber sucedido. Porque nadie puede ser ni acercarse a Dios a menos que se arrepienta y se humille. ¿Cómo alguien va a ir arrogante delante del Rey Creador de todo el universo y de nosotros mismos? No podemos. Por lo tanto, el fariseo pensaba que estaba casi de tú a tú. El publicano sabía que no estaba de tú a tú, porque el pecado lo hundía y lo tenía, ¿verdad?, puesto en la podredumbre como él estaba. Sé propicio a mi pecador. ¿Okay? Lo primero que tiene que hacer todos, no solamente los no creyentes, sino los creyentes, es venir y aclarar y ajustar cuentas con el Señor.
Señor, claro, te ve la importancia y la bendición de estar hablando todo el tiempo con el Señor. Porque según vemos que nosotros fallamos en el día, ahí tenemos al Espíritu al lado redarguyéndonos. Podemos ir en oración al Señor. Señor, mira, lo hice mal. Hablé lo que no era, o no hablé lo que tenía que hablar, o me enfurecí, o hice esto. No, perdóname, Señor. Miré lo que no tenía que mirar, y todo este tipo de cosas. Perdóname, Señor, y límpiame de pecado. Amén. Y de continuo usted está, amén, en comunión con el Señor, especialmente reconociendo que hay pecado en usted y pidiendo perdón por ese pecado. Inmediatamente usted restaura esa relación con Dios. El publicano estaba arrepintiéndose por sus pecados de una vez por todas, ¿ok? Por eso dice el Señor en el 14, o sea, el publicano descendió a su casa justificado. O sea, volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se humilló antes que el otro. El otro ni menciona si Dios lo justificó o no. Porque con arrogancia no se puede. Porque dice, el que se enaltece será humillado, refiriéndose al fariseo. Y el que se humilla, refiriéndose al ejemplo del publicano, será enaltecido. Porque entonces podrá contar con el favor de Dios. No podemos desconectar esta parábola de la otra. O sea, nosotros podríamos estar pidiendo o pensando que estamos pidiendo al Señor continuamente, pero si lo estamos pidiendo con soberbia y no reconocemos que hay pecado en nuestro corazón, porque eso es lo que es soberbia. Si usted recuerda en Primera de Juan, ¿recuerda cuando estuvimos reseñando Primera de Juan? Mire para que vea. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 1. Mire, oye, me ha dado trabajo, que no quiero usar tanto, ¿verdad? Como uno dice ahora sí. 1 Juan 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, 1 Juan 1:6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que estaba haciendo el fariseo, porque él estaba más importándole él y las cosas y las obras que hacía, pero es obvio que estaba simplemente jactándose por ellas. Amén. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, teniéndolo, pues nos engañamos nosotros mismos. O sea, estamos siendo arrogantes porque estamos tratando de engañar al que lo sabe todo. Imagínate, eso tiene nombre, eso se llama orgullo y arrogancia. Y la verdad no está en nosotros. Por eso es que es importante ir al Señor con un corazón limpio, hermano. Porque el Señor sabe, contrario al juez malo que vimos aquí, ese juez malo no lo sabía todo, pero al Señor a quien le pedimos que nos salvó, Él lo sabe todo, Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón, amén. Por eso es que cuando vayamos con Él, Él puso el prerequisito de entablar la paz con Él a través de la sangre de Cristo, y si hemos pecado, vamos a confesarle el pecado y pedirle a Él que nos ayude a través del Espíritu Santo para andar propiamente con Él, y seguimos. O sea, lo que quiero ilustrar con esto, hermano, la vida de oración, de orar sin cesar, como dice 1 de Tesalonicenses 5:17, es eso mismo. El tiempo está. No tienen que ser oraciones largas, pueden ser hasta frases, pueden ser peticiones, pueden ser hasta quejidos, hermano. ¿Okay? Pero usted está consciente de que el Señor está con usted en todo el tiempo. ¿Sabe cuál es la otra bendición de ello? ¿Sabe que siempre hemos dicho? Usted se ha puesto a pensar que si Cristo estuviera aquí, ¿qué cosas usted haría diferente? Pues si usted está caminando con Dios mismo todo el día, ¿cuántas cosas usted haría diferentes? O pensaría o diría diferentes. ¿Qué lugares no frecuentaría y otros sí frecuentaría? Y eso nos ayuda a nosotros a santificarnos. Y no es que es una noción diferente, la realidad es que el Señor dijo que iba a estar con nosotros. Amén. Así que la oración y la vida en santidad y la vida de obediencia y la vida por la palabra, todo va junto. Todo va junto, no son cosas separadas, es una relación con Dios donde te va todo el día, todo el día, todo el día. Ahora bien, vaya a Juan 14, vamos a ir a Juan 14, porque el Señor nos prometió, y Él lo dice claramente aquí en Lucas 18,
El Señor pronto les va a hacer justicia a los escogidos que claman a Él día y noche. Mire Juan 14, para que usted vea, un momentito. Vaya al verso 12. Dice, de cierto os digo. En el griego dice, amén, amén. Eso es lo que quiere decir. Amén es cierto, cierto. Cuando dice amén, eso es verdad. Amén, eso es verdad. Eso es lo que usted quiere decir. Amén, amén, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él, el que en mí cree, las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el contexto. Mire el siguiente verso, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muchas personas malentienden estos versos y piensan que simplemente es, Señor, aquí está la lista de esto, y esto también. En el nombre de Jesús, amén. Y no es así. ¿Usted sabe lo que quiere decir literalmente en mi nombre? Todo lo que usted pida al Señor a nombre mío, yo lo voy a hacer. ¿Verdad que le cambia completamente el contexto y el significado a la cosa? O sea, es lo que Cristo mismo hubiera pedido. Pues déjame votar esto porque nada de esa lista servía. ¿Ves? Porque entonces cuando pasamos por el filtro de Cristo, hubiera pedido estas cosas. Entonces las listas de nosotros se pueden ir a desaparecer casi todas. Tenemos que cualificar nuestra oración. Por eso es que el otro contexto es hacer todo para la gloria de Dios. Pues eso incluye la oración. Entonces, ¿cómo yo iría a pedir algo que no es para la gloria de Dios? Inmediatamente usted puede darse cuenta y le viene la duda correctamente a su mente por el mismo Espíritu Santo y dice, ¿sabes qué? El Señor Jesús no hubiera pedido por esas cosas. Él hubiera pedido por estas otras. ¿Ok? Por eso es que en Colosenses Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque es bien fácil para nosotros, estando atados a esta tierra, a esta vida, pues estar bien conscientes de las necesidades de esta vida. Y no es que usted no le va a pedir por las necesidades físicas, materiales, de hambre, de trabajo, de dolor de cabeza, inclusive cosas que usted puede considerar que son sencillas. No se preocupe por ellas, presénteselas al Señor, pero usted asegúrese, amén, que usted faça toda petición suya por ese filtro. Yo me atrevo a poner que el Señor está pidiendo esto y lo estoy pidiendo yo. Eso es lo que quiere decir en mi nombre. Entonces las cosas frívolas y triviales inmediatamente se caen de la lista. Por ejemplo, como le dicen, me acuerdo que había una vez en un instituto de oración, me acuerdo, pero estas pocas vergüenzas existen todavía hoy día, cursos de oración. Al igual que existen cursos de sacar fuera malicia, o sea, espíritus malos, existen cursos de despojarse de las maldiciones de la generación y todas esas cosas, ¿verdad? Que son simplemente mucha gente que saben que está interpretando mal la Escritura, pero lo siguen haciendo adrede porque hay un lucro detrás de todo eso. Esos son los mercaderes, ¿verdad? De la tristeza y la angustia de los demás. Y eso es hoy en día, hermano, en este mundo corrupto. Haciéndose pasar, son lobos vestidos de oveja. Entonces hay unos que también, en una escuela, un seminario para recibir el Espíritu Santo. Pues esos son errores, ¿verdad? Y son cosas nefastas que van en contra de lo que dice la palabra.
Usted no necesita cursos para recibir el Espíritu Santo. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted cree en Cristo Jesús de corazón. Amén. Y una vez el Señor le salva, el Señor le da su Espíritu. Usted no necesita un curso para hacer unas contorsiones, decir unas palabras como si esto fuera un encantamiento y que el Señor venga y alguien ore por usted y le haga así en la cabeza y usted se va a caer de espalda y ahí al otro se levantó y tiene el Espíritu Santo. Todas esas cosas son puras patrañas para manipular a la gente y sacar provecho. No existen cursos de oración. Estamos predicando lo que nos dice la palabra sobre la oración. Porque le enseñan en estos cursos de oración. Pida, porque si yo lo he visto, están por YouTube. No los vaya a ver, no los vaya a ver. Pida, ¿usted quiere un carro verde? Del 2022, de 4 puertas, de esta marca. Pues pídaselo así mismo al Señor, pídalo, así mismo, para que usted vea, al Señor le gusta que usted sea específico, y Él murió por usted en la cruz. Nada más por el contexto y la forma que se lo están diciendo, se nota que es un buscón de 7 suelas. Coge esa oración. Usted tendría la fuerza cara, si usted conoce de verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores, de decirle al Dios Todopoderoso que está en el trono: Señor, te voy a pedir esta oración, y es como si viniera de tu propio Hijo. Y usted le va a venir con esas sandeces al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en su trono. Usted dice: ay, Señor, las musarañas que se me han metido en la mente, ayúdame a sacar todas estas cosas de aquí. Déjeme yo ir en humillación a ti y que tu Espíritu me guíe sobre qué cosas yo debo pedir realmente. Vuelvo y digo, si usted está caminando con el Espíritu todo el día y está hablando con Él todo el día, amén, pues las peticiones van a fluir de manera natural, en acuerdo a honrar al Señor que está caminando con usted y hablando con usted todo el día. ¿Ve? El problema de las oraciones estas ridículas que muchas personas se atreven a hacer es porque en realidad no conocen al Señor. Entonces no conocen al Señor y pretenden enseñarle a quien sí conoce cómo va a orar al Señor que está siempre con ellos. Esas son cosas que completamente uno dice. Pero son cosas de este mundo, porque la palabra dice que tendrán comezón de oír. La gente le va a tener la piquiña y no van a querer la sana doctrina, ¿ok? Porque nos apela a lo que realmente está en nosotros. La sana doctrina ahora mismo nos está diciendo que si hay orgullo en nosotros, no te vistas que no vas. ¿A quién le gusta que le digan eso? A mí me encanta, porque ya yo hago un gusto adquirido. Espero que a usted le encante también. Pero hay personas que no, dicen: yo no sé qué tiene que ver el yo ser humilde con pedirle al Señor. Si yo tengo que ser arrojado y tengo que ser valiente para pedirle. El Señor dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Transgiversan la palabra completa para excusar su arrogancia al pedirle al Señor. Todo lo contrario. Tenemos que ir humillados al Señor y pedirle. Es como si usted le dijera: Señor, el Señor Jesús me mandó a pedirte esto a ti. Y que usted diga: el Señor Jesús estaría 100% de acuerdo conmigo. Ese es el filtro. Eso es lo que quiere decir en mi nombre. Es en sustitución de... Lo único que falta al Señor es Él decirla por usted, pero usted la está diciendo, pero es como si fuera de Él. Eso es lo que quiere decir en mi nombre. Amén. Por eso, si entendemos bien esta parte, dice en el 14, lo repite, vuelvo y le digo: si algo usted pide en mi nombre, yo lo haré. Si usamos el filtro correcto y el entendimiento correcto de esta porción, el Señor cumple su palabra. La pregunta es: ¿cuántas peticiones realmente fueron en el nombre de Jesús, tal y como lo acabamos de explicar? Y nos podemos dar cuenta que quizás la inmensa mayoría no lo fueron. Porque el Señor es factual. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, hermano. ¿Usted se ha puesto a meditar en esto? A veces uno como que no lo ha entendido completamente. ¿Se ha lo especial que acaba de decir el Señor aquí? Por eso es que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué usted le está dando gracias al Señor si acaba de orar? Pues porque el Señor dice aquí que si usted pide algo en su nombre, y está implícito en ese verso, Él lo va a hacer. Pues usted está dando gracias ya de antemano.
Es la oración guiada por el Espíritu, no guiada por la carne, ni guiada por el contexto del mundo, sino por una relación donde usted va caminando con Él todo el día. Amén. Ahora bien, es como usted pedirle al rey, pedirle a un superior. Pues usted va humillado. Conoce bien al superior, pero usted no lo puede dar. El Dios es mi pana. Pues Dios no es pana suyo. Las panas son las que se comen con beef por ahí. Esas son panas. Dios es el que le salvó. Y si no lo ha salvado, es el que le quiere salvar. Pero no podemos trivializar ni livianizar la relación con el Señor. Que Dios es mi pana fuerte. ¿Okay? Él y yo nos tuteamos, como a veces dice la gente por ahí. El que se pone con esa pedantería no conoce al Señor. El Señor es nuestro creador y nuestro salvador. Y al nosotros venir humillados, nos permite tener una relación íntima con Él. Pero no podemos llamarle a esa relación que es que yo le llamo de tú. ¿Entiende? Usted le puede decir Señor, le puede decir Jesús, le puede decir mi Dios, como usted quiera. Pero usted siempre tiene que saber quién es usted y quién es Él. Amén. Eso no puede olvidar. Porque entonces empezamos a trascender en la arrogancia, en la chabacanería, en la liviandad. Acuérdense que todas esas cosas están en nuestra carne. Y si no tenemos cuidado, esas cosas empiezan a salir. Por eso es que el Espíritu Santo, Dios nos dio el Espíritu Santo para que el fruto, lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ayude a llevar nuestro día a día. Amén. Hay unos ejemplos, hermanos, sobre el clamar con intensidad. En Jericó, si usted va a Mateo 20, y depende el evangelio que nos refiramos, porque esta porción está en otros evangelios. A veces nos dice que era un ciego, a veces nos dicen que eran dos ciegos. Pero siempre hay un ciego en común, que se llamaba Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Claro, en esta porción, pero si usted va a las otras, Marcos, por ejemplo, Lucas, menciona el nombre. En esta simplemente mencionan que son dos ciegos, pero como vemos el cuadro, que era cuando Jesús venía ya regresando de Galilea a Jerusalén para morir allí, venía pasando por Jericó y se encontró que cuando sale de Jericó había una gran multitud, dice, y dos ciegos, Mateo 20:30, estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió y dice, cállese la boca, usted no sabe cómo usted molesta. Cállese la boca, está molestando al maestro. Tiene cosas más importantes que atender a las dos tráfalas como ustedes que están ahí. Por algo ustedes nacieron ciegos, ¿se acuerdan de la cultura? Por algo ustedes nacieron ciegos, ¿eh? Mejor quédense callados. Soplapote. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron callados. Dicen, pero ellos clamaban más, como quien dice, alzaron la voz y lo seguían repitiendo. Acuérdate, ellos no le veían. Ellos oían que Jesús, Señor, venía. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, le seguía diciendo. Y tanto estuvieron ellos gritando por encima de la gente que los mandaba a callar, que el Señor se detuvo y los llamó. Y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Como que sería obvio, ¿verdad? Pero posiblemente a lo mejor la petición de ellos era diferente. Él sabía la petición de ellos, pero él quiere escuchar la petición, hermano. La parte aquí, importante. Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Aquí está implícito, hermano, el que no simplemente dice, déjame pedirle al primero que pase. Porque uno nunca sabe, porque esa es la actitud del mundo. Le piden al Señor y la oración llega al cemento y rebota así, porque Él no es su Señor. Y le piden a cada santo una vela, como dicen. Así anda media humanidad hoy. ¿Ves? Para ver por si acaso. Inclusive los que dicen, ay, sí, papito Dios es tan bueno, pero están hablando de papito Dios, a los 3 minutos le están toda la vida deshonrándolo, por lo tanto no le sirven. Ahora, aquí lo que está sucediendo, y por el contexto lo vemos claramente, ellos le dicen, Señor. En ese tiempo, cuando se hablaba de Señor, se sabía claramente lo que quería decir. Adonai, o sea, el que está por encima de todo. Más después,
hubo una palabra que traducida es el Todopoderoso, Pancrátor, como que dice, el que lo sabe todo y lo puede hacer todo como Él quiere. O sea, que no hay nadie más poderoso que Él. Ese es el Pancrátor. Y muchas veces aparecen en las imágenes y este tipo de cosas, refiriéndose al Señor Jesús. Señor, hijo de David. O sea, cuando dicen hijo de David, están confirmando la profecía que decía que el Mesías iba a venir de la tribu de David, de la tribu de Judá a través de David. O sea, están confirmando que creen y conocen a quien le están pidiendo. No le están diciendo, mira tú, haz algo por nosotros. Le están llamando por nombre y reconociéndolo como lo que es. Por eso es que Él les hizo caso. Pero fíjese, la gente no quería que ellos pidieran. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Ellos clamaban, yo me imagino cómo sería eso. El revolú de gente mandándola a callar y ellos gritando más todavía. Es que para acá hasta pescozones les dieron. Porque así era la gente en ese entonces. Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Sabe qué es otro común denominador? Estos señores y la viuda, que ellos querían de verdad que el Señor le contestara la oración. Eso es otra cosa. Hay veces hay personas que piden, pues deja ver si se da. Uno nunca, aquí en Puerto Rico le encanta esto, uno nunca sabe, eso le encanta, que en Puerto Rico nunca se sabe nada, porque siempre uno nunca sabe. Vamos a ver, a veces le preguntan a alguien, mira, ¿tú quieres ir conmigo a comerte una chuleta allí? Deja ver, ¿cómo que deja ver? Di las cosas claras, que eso es una mala costumbre de nosotros como cultura. Di, no quiero, déjalo para después. Ok, no tengo hambre ahora, o quiero, pero no es chuleta. Pues diga las cosas claras, diga, deja ver, yo te aviso. Ya usted sabe los yo te aviso de aquí de Puerto Rico, eso es talk to the hand, y olvídate de eso. Un día de esto, déjalo para después, uno nunca sabe. Todas esas incertidumbres es parte de la forma incorrecta de nosotros presentarnos y comunicarnos. Pues tenemos que dejar de saber con las culturas, le ha dicho, usted tiene que chequear su cultura y aquellas cosas que sean inculturables, usted debe dejarlas. Eso nos cuesta porque nosotros nos criamos así. Y el ay bendito. Ay bendito. Y entonces eso nos permea la mente completa y el juicio, y tenemos que ir más allá de eso, hermano. En este caso, ¿verdad? Hay personas que dicen, pues le pedí al Señor, pero, cuando dice le pedí al Señor, pero, olvídese de esa oración, porque esa oración es como si no lo hubiera hecho. Cuando te dice le pedí al Señor, pero qué? ¿Pero qué? Porque aún nuestra propia alma nos delata cuando las cosas no le hemos pedido en el nombre de Jesús. Pero cuando usted de verdad está convencido de la validez de su oración y de que Cristo mismo hubiera hecho esa oración, usted pide. Y usted pide, y usted pide, porque eso no le quita la parte de la insistencia. No porque usted entienda que está justificada su oración va a pedir una sola vez. Puede ser que el Señor le conteste. Pero por algo no está diciendo sobre la necesidad. ¿Usted se recuerda lo que decía? De orar siempre y no desmayar. ¿Qué es desmayar? Esa palabra a nosotros nos gusta también. Esa es la definición de desmayado. ¿Sabe qué es un desmayado? Ay, yo me cansé. Yo me cansé de la vida, yo me cansé de orar ya. Ay, ya no oro más nada. Lo que debe decir, nunca aprendí a orar. Y por nunca aprender a orar, el Señor no me contesta. Porque ando en una vida que no agrada al Señor en realidad. Y ando pidiendo cosas superfluas que al Señor no le interesan. Pero nunca digamos, el Señor no me contesta, porque eso no es la verdad. El Señor contesta, lo dice claramente. Figúrese, hermano, si usted confió en el Señor para que Él le salvara, yo le pregunto, ¿el Señor realmente le salvó? Si usted me llega a decir, deja ver, va a haber un problema. O mejor lo dicho, lo dejo con el problema.
Ten cuidado, porque a veces, yo le decía a la abuela mía, antes de que conociera a Cristo muriendo ya en su cama, abuela, ¿tú estás segura que vas a la eternidad con Cristo? Eso no se sabe hasta el momento. Pues que esa es la poca vergüenza de la doctrina cultural de este país. Pues ¿cómo? Porque dicen que es por fe, pero es embuste. La salvación que te provee la iglesia romana es a través de las obras tuyas. Y hasta tú mismo te das cuenta que las obras tuyas no sirven para nada. Y por eso es que tienes que decir, ay, sería una arrogancia de mi parte el decir que yo estoy salvo y voy directo al cielo. Ay, perdóname por ser arrogante, Señor, por pensar que yo podría haber estado salvo. Mire, esos son engaños de Satanás. Porque no es que usted se va a salvar por sus méritos. Al contrario, usted se salva porque puso toda su confianza en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo. Ahora, si usted me va a decir que los méritos de Cristo no son suficientes para entrarlo en la patria celestial, ya eso es otro problema. Y es desconocimiento de lo que nos dice la palabra. Ya eso es otro asunto. Pero ilustro con esto que si la persona no cree que Dios le puede salvar o no sabe, no tiene poder para salvarlo, la gente se va a creer en Él para pedirle en la vida cotidiana. ¿Usted conoce el refrán, el que espera lo más, espera lo menos? Pues exactamente aquí. Si usted esperó en Cristo para salvación y Él le salvó, pues en lo otro también. El Señor está allí para contestar su oración. Pero vuelvo y digo, la inmensa mayoría de las personas que dicen pedirle a Dios, en realidad, no le conocen. Por lo tanto, no pueden esperar nada de Él. Amén. Ahora bien, Josué 7, vaya Josué, capítulo 7. Hay oraciones que el Señor no contesta. Dice, pero ¿cómo va a ser si Él dijo que las contestaba todas? Mire, si Él contesta todas, las que se hacen como se deben hacer. Contexto, el pueblo de Israel venía subiendo de Egipto a la tierra prometida, habían venido y habían conquistado a nada más ni nada menos que la misma ciudad que acabamos de ver que el Señor salió allá en el Nuevo Testamento, de Jericó. Esa era la ciudad. Como dice, si conquistaron Jericó, estaba todo el mundo en los alrededores. Si esa gente pudo con Jericó, nosotros, mira, estamos liquidados. Porque la gente sabía la fortificación y el ejército que estaba dentro de Jericó. El doble muro, el ejército en el muro. Nadie podía pensar que unos esmayados que venían subiendo nómadas por el desierto, que no eran hombres de guerra, podrían conquistar una ciudad como esa. Pero ¿cómo fue que la conquistaron? Por el poder de Dios. Y dice que cayó el temor de Dios sobre todo ese país de Canaán y todo el mundo estaba literalmente embarrado de miedo. De hecho, ese temor ya habían calzado a Jericó. Si usted recuerda, los espías y todas aquellas cosas. Decían, el Señor ya entregó, dijo a Rahab, el Señor ya entregó esta ciudad en manos de ustedes. Aquí todo el mundo está embarrado de miedo, por no decir otra palabra. Esto es cuestión de tiempo. El tiempo que el Señor diga. Pues conquistaron Jericó, entonces había atrocidad, una chernita, porquerita de ciudad, se llamaba Ai. Bendito en Ai. Nosotros vamos allí, es más, no vamos ni a mandar al ejército entero, pues si no vale la pena, ¿sabes? ¿Para qué vamos a mandar 10 personas a aplastar una cucaracha? Mandamos uno o dos, por si acaso coge para aquí, otro agaja acá, pero no vamos a exagerar, solo la mente que tenían. ¿Ok? 30,000 hombres, dice el verso 3. ¿Ok? Ahora, mire más adelante. Uno, dos, déjame ver dónde está el verso. Versos capítulo 7. Voy a buscar el verso exactamente. Ajá. Verso 5. Los de Ai mataron de ellos, a los israelitas,
unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, o sea, los persiguieron y los cogieron a los de Israel, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se le fue el sentido de victoria que habían tenido en Jericó. Mira el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, al igual que todos se mullaron. El verso 7 dice, Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo por el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y en el 9 dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Como que dice, ya tu nombre ha empezado a desfallecer porque ven que no eres Dios poderoso porque no pudiste vencer a los de Ai. Más o menos eso es lo que quería decir. Y en el verso 10 el Señor los regañó y le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ahí estaba el problema. Fueron a hacer la voluntad de Dios, pero en pecado. Y esta oración que le hizo Josué, pidiéndole cuentas al Señor, estaba completamente fuera de lugar. Lo primero que había que chequear es, ¿por qué el Señor no estuvo con nosotros cuando dijo que iba a estar? Porque el Señor da vueltas. No, los que damos vueltas somos nosotros, ese fue el problema. Y usted sabe el resto de la historia, que este varón llamado Acán robó, tomó del botín de Jericó, cuando Dios había dicho que no se podía tomar nada, porque todo era maldito, era para ser destruido, pero él vio allí, ¿verdad?, unas piezas de oro, y vio también un manto, ¿verdad?, babilónico, y todas esas cosas, ¿no, muchachos? Fino, esto no se puede perder, ¿ve? Un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, dice, y un lingote de oro de 50 ciclos, y dije, espérate, esto no se puede perder, nadie se va a dar cuenta si yo me jobo esto. Se lo jobó. Eso es no tener temor de Dios, porque ¿cómo el Señor no se va a dar cuenta de eso? Y por eso fue que por el pecado de uno le costó la vida a 36 hombres. Usted vio lo que pasó, ¿verdad? Este asunto de nuestro pecado tener consecuencias sobre los demás, no solamente sobre nosotros, porque eventualmente Acán y su familia fueron apedreados por esto. Cosa tremenda y triste, ¿verdad? Pero nos enseña una verdad. No podemos ir al Señor a pedirle si no estamos en santidad con Él. Es importante. Eso nos lleva a pensar cuántas personas andan por ahí haciendo como si Dios no existiera, entonces tienen la fuerza cara de pedirle, pero usted sabe lo que va a pasar. No hay contestación a esa oración. Si usted va a Josué 9, verso 14, cuando todo el resto del pueblo eventualmente conquistaron Ai, cuando santificaron el pueblo, conquistaron Ai, siguieron la conquista, y el país completo estaba temeroso de ellos. Vieron unas personas que se llamaban los de Gabaón. Los gabaonitas dijeron, nosotros estamos en turno y Israel nos va a destruir. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer, como ellos están destruyendo a los cananitas, vamos a hacer como si nosotros no fuéramos cananitas. Como si nosotros hubiéramos sido esclavos de los cananitas, que hubiéramos venido de lejos, para que al no ser de aquí, pues ellos no nos destruyan. Tremenda idea. ¿Qué? Y entonces ellos vinieron y se hicieron pasar, ¿verdad? Como que venían de lejos. Se fingieron embajadores, del verso 4 del capítulo 9. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre ellos. Y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. El pan estaba viejo, como para hacer este pudín de pan. El pan estaba viejo y no servía. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a Josué, a los hijos de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, venimos a verte. Hicieron como hacen los Reyes Magos que cantamos. Nos sirve de guía, de todas esas cosas, ¿verdad? Le vinieron con esta musa a este varón, a Josué. Hagan alianza con nosotros, porque nosotros no somos de Canaán. Les dijimos que somos lejos. Mire, se nos está cayendo, tenemos la jopa podrida encima, que sí que es de lejos. Y era embuste, estaban disfrazados.
Dice, quizá habitáis en medio de nosotros, dijeron los varones de Israel. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? El Señor, y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido a una tierra muy lejana, dice el 9, por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Eso era verdad, pero no era por eso. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río, a Sehón y a Og. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, id a encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos. O sea, somos de bien lejos, por eso no estamos gaseados en lo que llegamos acá. Y por ahí siguieron con el cuento. ¿Ok? Mira el 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Porque el cuento era bueno. No le preguntaron al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Y que habitaban en medio de ellos. Los que nos han cogido de bobo aquí, pero grande. Y querían ir en contra de la alianza, pero ya habían dado palabra y no pudieron retractarse. Lo que hicieron fue que los usaron como si fueran sirvientes. Pero los de Gabaón se salieron con la suya porque no fueron exterminados. Pero eso nos ilustra que si ellos hubieran preguntado a Jehová, ¿quiénes son estos? Y esos son vecinos de ustedes también. Son igual de malos que los otros bandidos que están alrededor. Lo que pasa es que cayó temor sobre ellos. Pero una cosa es que cayera temor, otra cosa era si el plan de Dios era perdonarles o no. Porque Dios dijo a todos los de Canaán, exterminarlos a todos por su pecado y por su idolatría. Lo había dicho claramente. Pero estos fueron más listos. Y encima de ellos, Josué y los ancianos no oraron a Jehová. Así que cuando no se ora, ¿tendremos problemas cuando no se ora? Imagínense. Amén. Así que, hermanito, vamos a ir resumiendo por hoy porque vamos a seguir con el tema más adelante, algunas oraciones modelo como tal. Amén. Pero lo que hemos visto hoy es orando literalmente sin cesar. Como que el Espíritu está al lado nuestro, el Espíritu Santo está caminando con nosotros, con el cual tenemos una conversación. Y dentro de esa conversación muchas veces ponemos una pausa y de momento en otro momento del día seguimos la conversación. ¿Okay? Es intimar con el Señor todo el tiempo, incluyendo el orar y pedir. Y para ello requiere que nosotros, amén, pidamos, como dijo el Señor Jesús, en mi nombre. O sea, aquellas cosas que el mismo Señor Jesús pediría al Padre. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros a caracterizar y a cualificar la oración y la petición que le queremos hacer al Señor. Amén. Bien importante. Y una de las claves es andar siempre humillado. Usted no puede andar en paz con el Señor que va caminando a su lado por medio del Espíritu Santo si está en arrogancia, ¿me entiende? Si usted está en arrogancia, entonces no está en comunión con el Señor que está a su lado, ¿me entiende? No está en paz con Él, por lo tanto, no es una relación de un cristiano con el Señor que le salvó. ¿Va bien? Por eso es que es todo el tiempo, hermano. Te lo repito mucho porque es todo el tiempo. No pensemos que la oración es como que un momento que entresacamos especial. Si usted saca el momento especial, ideal, que yo le mencioné bien al principio, todo, que se oye, ya, que ponen así como el y todo, ¿verdad? Un silbido y todo bien chévere. Si consigue esos momentos en el día, tremendo. Pero la mayoría de ellos, les garantizo, no van a ser así. Muchas veces pueden haber lugares ruidosos y no necesariamente hay un ratito largo donde usted se pueda concentrar, pero eso no impide que usted pueda orar al Señor. Amén. Orando todo el tiempo, dándole gracias al Señor. Así que, orando con intensidad. Volviendo al primer punto, la señora aquella logró que el juez malo la atendiera. Imagínate nosotros que vamos donde el Dios bueno que nos salvó, con el cual tenemos una comunión, lo que no tenía ella con aquel varón. Vamos donde el Rey bueno que nos salvó y vamos en confianza porque tenemos una comunión con Él y por eso Él dice, ¿se tardará en contestar? Queriendo decir,
Claro que no se va a tardar en contestar. Pero siempre tenemos que tener, ¿verdad?, esa claridad de tener esa relación con el Señor todo el día, ir caminando y Él contesta nuestra oración. Semana que viene continuamos, hermano. Así que orando con intensidad. Así que repase esta porción, Lucas capítulo 18, bendito sea el Señor. Y la semana que viene seguimos con el tema de la oración. Amén. Vamos a estar de pie, hermanito querido, en el nombre de Jesús. Y pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor que nos ayude, amén, a seguir andando con Él todo el día también. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por todos mis hermanitos. Te doy gracias, Padre Santo, por los que están remotos también. Gracias te damos por tu palabra santa, que nos permite, Padre Santo, honrarte y glorificarte, Señor, a conocerte más, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, lo que implica, Señor, esta parábola que hemos visto, no solamente específicamente la oración, sino cómo puedes ser que la oración nuestra sea contestada, Señor. Gracias por tu palabra que nos aclara esas condiciones, mi Señor, especialmente la de pedir en tu nombre, la de pedir con humildad, la de vivir limpiamente, Señor. Mira siempre en nuestro corazón y que tu Espíritu siempre nos redarguya y nos permita, Señor, siempre estar en paz contigo por medio de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo de día a día y así, Señor, a presentar nuestras peticiones, a presentar nuestra acción de gracias siempre delante de ti, para que tú, Señor, hagas siempre tu voluntad con nosotros y en nosotros y por medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, bendícenos, Señor, en el resto de este día. Podamos tener un día de descanso, de reposo, mi Señor Jesús, ya preparándonos para todo lo que está pendiente en la semana. Ayúdanos, Señor, también ahora a llegar con bien a nuestras casas, a cuando fuéramos a comer también, que nos bendigas con ellos. Y a los que ya están quizá en la calle, Señor, o están en su casa, bendíceles, Señor. Reúnanos nuevamente este martes, Padre, para ir, Señor, con el estudio bíblico, Señor. Vamos a volver a la serie de los libertadores y que podamos ser edificados con ello, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, y todo ello, Señor, lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanitos. Nos vemos entonces, Dios mediante, el martes. Amén.